que volverá a San Antonio nació en Portugal, pero adquirió el apellido por el que lo conoce el mundo, de la ciudad italiana de Padua, donde murió y donde todavía se veneran sus reliquias. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran por todas partes. Llamado también el doctor evangélico, escribió sermones para todas las fiestas del año. San Antonio dijo alguna vez: el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Un biógrafo de su tiempo dijo lo siguiente: era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra, pero su alma vivía ya en el cielo. A San Antonio se le conoce por ser el santo patrono de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y papeleros. Se le invoca por los objetos perdidos, para recuperar objetos perdidos y para pedir un buen esposo o buena esposa. Es verdaderamente extraordinaria su intercesión, tal como lo demuestra el cúmulo de testimonios, de miles y miles de testimonios a lo largo de los siglos. Antonio vino al mundo en el año 1195 y fue llamado Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo, nombre que cambió por el de Antonio al ingresar en la orden de frailes menores, por la devoción al gran patriarca de los monjes y patrones titulares de la capilla en que recibió el hábito franciscano. Sus padres, prominentes miembros de la nobleza de Portugal, dejaron que los clérigos de la Catedral de Lisboa se encargaran de impartir los primeros conocimientos al niño. Pero cuando éste llegó a la edad de 15 años, fue puesto al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín, que tenían su casa de estudio cerca de la ciudad. Así que el bueno de Antonio nació en una cuna noble, rodeado de lujos. 2 años después, obtuvo permiso para ser trasladado al priorato de Coimbra, por entonces capital de Portugal, a fin de evitar las distracciones que le causaban las constantes visitas de sus amistades. No le faltaron las pruebas a Antonio. En la juventud, fue atacado duramente por las pasiones sensuales, es decir, por la lujuria, pero no se dejó vencer, y con la ayuda de Dios las dominó. Él se fortalecía visitando al Santísimo Sacramento. Además, desde niño se había consagrado a la Santísima Virgen y ella encomendaba su pureza. Una vez en Coimbra, se dedicó por entero a la plegaria y el estudio. Gracias a su extraordinaria memoria retentiva, llegó a adquirir en poco tiempo los más amplios conocimientos sobre la Biblia. En el año de 1220, el rey Don Pedro de Portugal regresó de una expedición a Marruecos y trajo consigo las reliquias de los santos frailes franciscanos que poco tiempo antes habían obtenido allá un glorioso martirio. Antonio, que por entonces había pasado 8 años en Coimbra, se sintió profundamente conmovido a la vista de aquellas reliquias y nació en lo íntimo de su corazón el anhelo de dar la vida por Cristo. Poco después, algunos frailes franciscanos llegaron a hospedarse en el convento de la Santa Cruz, donde estaba Fernando, o Antonio.
Este les abrió su corazón y fue tan empeñosa su insistencia que a principio de 1221 se le admitió en la orden. Casi inmediatamente después, se le autorizó para embarcar hacia Marruecos a fin de predicar el evangelio a los moros. Pero no bien llegó a aquellas tierras donde pensaba conquistar la gloria, cuando fue atacado por una grave enfermedad, la hidropesía, que no es otra cosa que acumulación o retención de líquidos, lo que genera una inflamación profundamente incapacitante, inflamación en el vientre y en las extremidades inferiores. Esta dolencia, pues, lo dejó postrado e incapacitado durante varios meses. Y a fin de cuentas fue necesario devolverlo a Europa. La nave en que se embarcó repentinamente fue empujada por fuertes vientos. Se desvió y fue a parar a Mesina, la capital de Sicilia. Con grandes penalidades, viajó desde la isla a la ciudad de Asís, donde, según le habían informado sus hermanos en Sicilia, se iba a llevar a cabo un capítulo general. Aquella fue la Gran Asamblea de 1221, el último de los capítulos que admitió la participación de todos los miembros de la orden. Estuvo presidido por el hermano Elías como vicario general y también por San Francisco, que permaneció sentado a sus pies. Indudablemente que aquella reunión impresionó de un modo muy hondo al joven fraile portugués. Tras la clausura, los hermanos regresaron a los puestos que se les habían señalado, y Antonio fue a hacerse cargo de la solitaria ermita de San Paolo, cerca de Forlì. Hasta ahora se discute el punto de si por aquel entonces Antonio era o no sacerdote. No lo sabemos, pero lo cierto es que nadie ha puesto en tela de juicio los extraordinarios dones intelectuales y espirituales del joven y enfermizo fraile que nunca hablaba de sí mismo. Cuando no se le veía entregado a la oración en la capilla o en la cueva donde vivía, estaba al servicio de los otros frailes, ocupados sobre todo en la limpieza de los platos y los cacharros que se acumulaban después del almuerzo comunal. Pero no estaban destinadas a permanecer ocultas por mucho tiempo más las claras luces de su intelecto. Sucedió que al celebrarse una ordenación en Forlì, los candidatos franciscanos y dominicos se reunieron en el convento de los frailes menores de aquella ciudad. Seguramente a causa de algún malentendido, ninguno de los dominicos había acudido preparado para pronunciar la acostumbrada alocución durante la ceremonia, y como ninguno de los franciscanos se sentía capaz de llenar la brecha, pues se le ordenó a San Antonio, que estaba ahí presente, que se parara y que hablara y que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara. El joven obedeció sin chistar, y desde que abrió la boca hasta que terminó su improvisado discurso, todos los presentes lo escucharon como arrobados, embargados por la emoción y por el asombro, a causa de la elocuencia, el fervor y la sabiduría de la que hizo gala el orador. En cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los talentos desplegados por el joven fraile portugués, lo mandó llamar a su solitaria ermita y lo envió a predicar a varias partes de la Romana, una región que por entonces abarcaba toda la Lombardía. En un momento, Antonio pasó de la oscuridad a la luz de la fama y obtuvo, sobre todo, resonantes éxitos en la conversión de los herejes, que abundaban en el norte de Italia y que en muchos casos eran hombres de cierta posición y educación, a los que se podía llegar con argumentos razonables y ejemplos tomados de las Sagradas Escrituras. En una ocasión, cuando los herejes de Rímini le impedían al pueblo acudir a sus sermones,
San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios ustedes, los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar». A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro se conoció y conmovió la ciudad, por lo que los herejes tuvieron que ceder. A pesar de estar muy enfermo de hidropesía, San Antonio predicaba los 40 días de Cuaresma. La gente presionaba para tocarlo y le arrancaban pedazos del hábito hasta el punto que hacía falta designar un grupo de hombres para protegerlo después de los sermones. Además de la misión de predicador, se le dio el cargo de lector en teología entre sus hermanos. Aquella fue la primera vez que un miembro de la orden franciscana cumplía con aquella función. En una carta que por lo general se considera como perteneciente a San Francisco, se confirma este nombramiento con las siguientes palabras: al muy amado hermano Antonio, el hermano Francisco le saluda en Jesucristo. Me complace en extremo que seas tú el que lea la Sagrada Teología a los frailes, siempre que esos estudios no afecten al santo espíritu de plegaria y devoción que está de acuerdo con nuestra regla. Hasta aquí las palabras de San Francisco. Sin embargo, se advirtió cada vez con mayor claridad que la verdadera misión del hermano Antonio estaba en el púlpito. Por cierto que poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, elocuencia, un gran poder de persuasión, un ardiente celo por el bien de las almas y una voz sonora y bien timbrada que llegaba muy lejos. Por otra parte, se afirmaba que estaba dotado con el poder de obrar milagros, y a pesar de que era un hombre de corta estatura y con cierta inclinación a la corpulencia, es decir, a la gordura, poseía una personalidad extraordinariamente atractiva, casi magnética. A veces bastaba su presencia para que los pecadores cayesen de rodillas a sus pies. Parecía que de su persona irradiaba la santidad. A donde quiera que iba, la gente le seguía en tropel para escucharle. Y con eso bastaba para que los criminales empedernidos, los indiferentes y los herejes pidiesen inmediata confesión. Las gentes cerraban sus tiendas, oficinas y talleres para asistir a sus sermones. Muchas veces sucedió que algunas mujeres salieron antes del alba o permanecieron toda la noche en la iglesia para conseguir un lugar cerca del púlpito. Con frecuencia, las iglesias eran insuficientes para contener a los enormes auditorios y para que nadie dejara de oírle. A menudo predicaba en las plazas públicas y en los mercados. Poco después de la muerte de San Francisco, el hermano Antonio fue llamado, probablemente con la intención de nombrarle ministro provincial de la Emilia o la Romana. En relación con la actitud que asumió el santo en las disensiones, es decir, en las diferencias que surgieron en el seno de la orden, los historiadores modernos no dan crédito a la leyenda que dice que fue Antonio quien encabezó el movimiento de oposición al hermano Elías y a cualquier desviación de la regla original. Esos historiadores señalan que el propio puesto de lector en teología, creado para él, ya era una innovación. Más bien parece que en aquella ocasión, el santo actuó como un enviado del capítulo general de 1226 ante el Papa Gregorio IX para exponerle las cuestiones que hubieran surgido, a fin de que el pontífice manifestara su decisión, es decir, que el Papa actuara como un juez. En aquella oportunidad, Antonio obtuvo del Santo Padre la autorización para dejar su puesto de lector y dedicarse exclusivamente a la predicación. El pontífice
tenía una elevada opinión sobre el hermano Antonio, a quien cierta vez llamó el Arca de los Testamentos, por los extraordinarios conocimientos que tenía de las Sagradas Escrituras. Desde aquel momento, el lugar de residencia de San Antonio fue Padua, una ciudad donde anteriormente había trabajado, donde todos le amaban y veneraban, y donde en mayor grado que en cualquier otra parte tuvo el privilegio de ver los abundantísimos frutos de su ministerio, porque no solamente escuchaban sus sermones multitudes enormes, sino que la gente que lo escuchaba obtuvo una muy amplia y general reforma de conducta. Las ancestrales disputas familiares se arreglaron definitivamente, los prisioneros quedaron en libertad y muchos de los que habían obtenido ganancias ilícitas las restituyeron, a veces en público, dejando títulos y dinero a los pies de San Antonio para que él los devolviera a sus legítimos dueños. Para beneficio de los pobres, denunció y combatió el muy ampliamente practicado vicio de la usura y luchó para que las autoridades aprobasen la ley que eximía de la pena de prisión a los deudores que se manifestasen dispuestos a desprenderse de sus posesiones para pagar a sus acreedores. Se dice que también se enfrentó abiertamente con el violento duque Equelino para exigirle que dejase en libertad a ciertos ciudadanos de Verona que el duque había encarcelado. A pesar de que no consiguió realizar sus propósitos en favor de los presos, su actitud nos demuestra el respeto y la veneración de que gozaba, ya que se afirma que el duque le escuchó con paciencia y después se le permitió partir sin que nadie lo molestara. Después de predicar una serie de sermones durante la primavera de 1231, la salud de San Antonio comenzó a ceder y se retiró a descansar con otros frailes a los bosques de Campo San Piero. Bien pronto se dio cuenta de que sus días estaban contados y entonces pidió que lo llevasen a Padua. No llegó vivo más que a las cercanías de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcela, recibió los últimos sacramentos. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor». Y murió. Era, repito, el 13 de junio de 1231. La gente salió a las calles diciendo: «Ha muerto un santo, ha muerto un santo». Al morir, tenía tan solo 35 años de edad. Durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la honda veneración que se le tenía. Los paduanos han considerado siempre sus reliquias como el tesoro más preciado. San Antonio fue canonizado antes de que se hubiese transcurrido un solo año de su muerte. Antes del año fue canonizado. En esa ocasión, el Papa Gregorio IX pronunció la antífona «O Doctor Optime». En su honor, y de esta manera se anticipó en 7 siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa Pío XII declaró a San Antonio doctor de la Iglesia. Se le llama el milagroso San Antonio por ser interminable la lista de favores y beneficios que ha obtenido del cielo para sus devotos, desde el mismo momento de su muerte. Uno de los milagros más famosos de su vida es el de la mula, y te lo voy a contar. Resulta que quiso un sujeto retar a San Antonio para que probara
para que éste probara con un milagro que Jesús estaba realmente en la Santa Hostia. El hombre dejó a su mula 3 días sin comer, y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una sagrada forma entre sus manos. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. La iconografía, por regla general, a partir del siglo XVII, ha representado a San Antonio con el niño Jesús en los brazos. Y esto se debe a un suceso que tuvo mucha difusión y que ocurrió cuando San Antonio estaba de visita en la casa de un amigo. En un momento dado, el amigo se asomó por la ventana para ver al santo que se encontraba fuera de la casa y vio que Antonio contemplaba arrobado a un niño hermosísimo y resplandeciente que sostenía en sus brazos. En las representaciones anteriores al siglo XVII aparece San Antonio sin otro distintivo que un libro, símbolo claro de su sabiduría respecto a las Sagradas Escrituras. En ocasiones se le representó, de hecho todavía sucede así, con un lirio en las manos y también junto a una mula, en alusión clara a la historia que acabo de narrarles. San Antonio es el patrón de los pobres, y ciertas limosnas especiales que se dan para obtener su intercesión son llamadas pan de San Antonio. Esta tradición es relativamente reciente, es del siglo XIX. Comenzó a practicarse específicamente en 1890. No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el que se le invoca para encontrar los objetos perdidos, pero es muy posible que esa devoción esté relacionada con un suceso que se relata entre los milagros en la Crónica 24 o 24 Generalium, en la que se narra la historia de un novicio que huyó del convento y se llevó un valioso salterio que utilizaba San Antonio. El santo oró para que fuese recuperado su libro, y al instante el novicio fugitivo se vio ante una aparición terrible y amenazante que lo obligó a regresar al convento y devolver el libro a su legítimo dueño. En Padua hay una magnífica basílica donde hasta el día de hoy se veneran sus restos mortales.